Buen día con todos, mi nombre es Franco López y el tema de hoy es conceptos básicos y cálculos básicos en agricultura, dentro de la temática de la agrotecnia. Veremos el subtema de las propiedades físicas del suelo. Aquí podemos observar una gráfica de pastel con las proporciones en volumen del suelo. Dentro de lo que es lo que se le conoce como los sólidos, tenemos a la fracción mineral con un 45% y a la fracción orgánica con un 5%, que este puede variar entre 1 a 5%. A esto se le conoce como la fase sólida, a la fracción mineral más la fracción orgánica. Por otro lado tenemos acá a la proporción del 25% que es el aire y otro 25% que es el agua. Disculpen. En el caso de lo que era la fracción mineral más la fracción orgánica se le conoce como fase sólida, y a lo que es la fracción del 25% de aire es la fase gaseosa, mientras que el agua se le conoce como la fase líquida. Ahora, si dividimos esto en sólidos y espacios porosos, vamos a tener por este lado a la fracción mineral o la fracción orgánica, y por este lado el aire y el agua, que va a ser el espacio poroso compuesto por los macroporos y microporos. Ahora, en el suelo hay dos tipos de poros, los micros y los macros. En el caso de los microporos, que es donde vamos a encontrar agua, generalmente es así, son poros que tienen no más de 0.075 milímetros de diámetro, y estos son los que van a generar una retención de agua. En el caso de los macroporos, que es donde por lo general se va a encontrar aire en un suelo ideal, son los que tienen un diámetro mayor a 0.08 milímetros, pero no tienen una fuerza de succión capilar y por lo tanto no son capaces de retener agua y van a estar llenos de aire. Pero tenemos casos especiales que vamos a mencionar dentro de un momento. Ahora, esta es una representación del suelo donde los círculos blancos son las partículas de suelo, el espacio en negro es los poros grandes o macroporos y el espacio en gris es los poros pequeños o microporos. En el caso del espacio en negro, donde están los macroporos, ahí es donde vamos a encontrar aire, generalmente es así. En el caso de los microporos, ahí es donde vamos a tener agua. Y respecto a esto de los macros y microporos, podemos decir que en el caso de los macroporos son los responsables del drenaje y también de la aireación del suelo. Es el espacio principal para el desarrollo de las raíces, ya que van a tener una mejor movilidad dentro de este tipo de poros. El caso de los microporos es donde integran agua al suelo por las fuerzas de retención capilar, la cual es el agua que es realmente disponible para la raíz. Ahora vamos a hablar de los casos especiales que estaba mencionando hace un momento. Si tuviéramos el caso en el que tenemos punto de marchitez permanente en el suelo, la mayor parte del espacio poroso, tanto los macroporos más los microporos, van a estar ocupados por aire. Y ustedes dirán, pero no es que tenemos un porcentaje de agua y otro de aire. Sí, pero aquí tenemos un caso especial en el que hay un punto de marchitez permanente en el suelo. Y por lo tanto, tanto los macros como los microporos van a estar llenos de aire. Y se va a encontrar cantidades muy pequeñas de agua en forma higroscópica, que está fuertemente retenida por el suelo. Y esa no puede ser aprovechada por las raíces de la planta. El otro caso especial es cuando hay un punto de saturación, que es todo lo contrario. Aquí hay mucha agua y todo el espacio de los poros, tanto los macros
como los micros, van a estar llenos de agua. Aquí tenemos una representación 3D. Si tuviéramos dos cubos, uno con suelo seco y otro con suelo húmedo, eso es lo que veríamos. En un suelo seco, la película fina de agua que vemos aquí es el agua higroscópica y está firmemente absorbida a las partículas del suelo, y el aire ocupa el resto, ¿no? Pero en general la mayoría va a ser aire, y esa agua que está ahí no es aprovechable, es un suelo seco. En el caso del espacio poroso, en un suelo húmedo, la mayoría va a ser agua, pero si podemos observar aquí, va a haber algo de aire, pero en cantidades muy pequeñas y que no son las suficientes para un buen desarrollo radicular, ya que si no tenemos la cantidad suficiente de aire, vamos a tener problemas de asfixia. También hay que tomar en cuenta que el agua es retenida por el suelo de dos maneras. Una es la absorción, no absorción, la absorción de la arcilla o de la materia orgánica, y eso se le conoce como la humedad adherida. Y otra, la que rellena los poros entre las partículas sólidas, y esto se le conoce como humedad libre. Ahora vamos a hablar de la textura del suelo. Aquí tenemos al lado derecho un triángulo. Este triángulo se le conoce como triángulo de Lyon y sirve para determinar la clasificación textural de un suelo. En laboratorio se hace un análisis, se hacen unos cálculos, y luego de esos cálculos se determina dentro de este triángulo en donde según los cálculos, se va a poner el punto donde, según los porcentajes de arcilla, limo y arena, vamos a saber en qué clase textural nos encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos este punto. Aquí estamos en la categoría 4. ¿Y qué es la categoría 4? Aquí podemos ver es textura franca. Es un suelo con porcentajes equilibrados e ideales para el desarrollo de una planta. Generalmente es así. Ahora, ¿cómo se lee esto? Si tenemos el punto aquí, bueno, vamos a las arcillas, vamos subiendo, y la primera línea donde se intercepta es el 20%, tenemos 20% de arcilla. En el caso del limo, vamos en esta dirección, siempre en el sentido de las agujas del reloj, vamos en este sentido, y la primera línea que intercepta es el 40%, entonces tenemos 40% de limo. En el caso de la arena, tenemos 40% de arena. Y ahora, sumando este 20% de arcilla más 40% de limo y 40% de arena, tenemos 100%, 20, 40 y 40. Ahora, si tuviéramos un punto, digamos, aquí, estamos dentro de la clase textural 10. ¿Y esa qué es? Es la textura arcillo-arenosa. ¿Y qué porcentajes tenemos si estamos en este punto? Bueno, primero tendríamos un 40% de arcilla, un 10% de limo y un 50% de arena. Los tres suman 100%. Y es así como se lee un triángulo de Lyon. Al lado izquierdo tenemos los tamaños de las partículas más conocidas. Aquí tenemos arena gruesa, que está entre 2 a 0.2 milímetros, limo entre 0.2 y 0.02 milímetros, y por debajo de esta medida de 0.02 milímetros tenemos a la arcilla. Ahora, en el caso de los suelos arenosos, francos y arcillosos, vamos a hablar sobre el espacio poroso, los macros y los microporos. En los suelos francos tenemos que un 50% del suelo está conformado por espacio poroso, si hablamos de volumen. Y ahora, dentro de este 50% tenemos un 25% de macroporos y un 25% de microporos, lo que significa que en estos macros vamos a tener por lo general aire, y en estos micros vamos a tener generalmente agua, lo que sería ideal, más o menos como la gráfica que vimos en un inicio, la gráfica de pastel. En el caso de suelos arenosos, tenemos porcentajes de espacio poroso total por debajo del 40%, aproximadamente un 40% en promedio. Y en el caso de los arcillosos tenemos lo contrario, estamos por encima del 50%, con un 60% en promedio.
Ahora, aquí lo que podemos ver en estas dos figuras es un suelo arenoso y un suelo arcilloso en el que se ha agregado agua, que está representado por el color azul. Podemos ver el color blanco, que representa al oxígeno o al aire. Aquí vamos a ver que se ha agregado agua y que el agua se ha filtrado, se ha percolado rápidamente y ha quedado más aire que agua. En el caso de la arcilla pasa algo distinto. Agregamos agua y el agua filtra lentamente, percola lentamente, y la cantidad de agua que se va a retener es mucho mayor. Y también podemos ver que la porosidad es mucho mayor, porque tenemos una cantidad de poros mayor comparado al de acá. Si dirán, pero acá tenemos más espacio poroso. No, en realidad no es así, porque las partículas son más grandes. Aquí las partículas son más pequeñas y tenemos mayor cantidad de poros que acá. Entonces el espacio poroso en la arena es menor al espacio poroso de la arcilla. Es lo contrario de lo que se podría pensar. En el caso de la textura de tamaño de partículas, tenemos aquí arena, limo y arcilla, donde podemos ver lo siguiente. Vamos a volver al cuadro inicial. Aquí podemos ver que en los suelos arenosos, donde tenemos un 40% de espacio poroso, el 35% va a ser macro, o sea, 35% de aire, y el 5% va a ser de micro, o sea, 5% de agua. Vamos a ver que vamos a tener una deficiencia de agua muy rápido, ¿no? Porque se percola el agua con facilidad por la cantidad de macroporos que tenemos. Va a estar lleno de aire, por lo general no de agua, no va a poder ser retenida. En el caso de los suelos arcillosos, que estamos con un 60%, el 10% va a ser macroporos, o sea que vamos a tener una cantidad baja de aire, y el 50% de este 60% de espacio poroso va a ser agua, o sea, vamos a tener una cantidad fuerte de retención de agua. Y aquí lo podemos ver otra vez. Microporosidad en el caso de las arenas es menor que la microporosidad de la arcilla. En la macroporosidad pasa lo inverso. La cantidad de macroporos en la arena es mayor que en la arcilla. Y la percolación es lo que podemos ver en este dibujo. Es que es mayor aquí en la arena que en la arcilla. Esas son las características de las texturas del suelo frente al agua. Ahora, según las propuestas de Briggs, que se considera todavía válida, el agua circula en el suelo de tres formas. Son tres fracciones. La higroscópica, la que no puede ser aprovechada por la raíz. ¿Y cuál es esa higroscópica? Esto que se le conoce como el agua molecular también. Está fuertemente retenida en la partícula y no puede ser aprovechada. Está aquí representada por el color azul. La otra fracción de agua es la capilar, que es la que vemos en color celeste, pero aquí en las partículas, en los poros más pequeños, en las partes más angostas entre partícula y partícula. Esa es el agua capilar. Y el agua gravitacional es la que se encuentra más suelta, más abajo, que ha percolado. Es el agua gravitacional. En un suelo saturado podemos ver esto, ¿no? Es un agua gravitacional. Acá vemos algo similar. En las condiciones generales de la humedad del suelo, un suelo saturado, tenemos agua de gravedad, que es la gravitacional. Es un suelo saturado donde hay un exceso de agua y el agua muchas veces termina desperdiciándose. En un suelo normal o capacidad de campo, que sería lo ideal, tenemos aquí el agua capilar, que es la que está disponible para la raíz. Tenemos una fracción de aire y tenemos la partícula mineral aquí. Esto sería lo ideal. En el caso del punto de marchitamiento tenemos agua, sí, pero la mayoría es aire, y esa agua que está en una pequeña cantidad, como ya habíamos mencionado, es un agua no aprovechable por la planta, y eso se le conoce como el agua higroscópica. Aquí se han equivocado, es higroscópica. Ahora, respecto a las condiciones de humedad para suelos en diferentes texturas,
Vamos a ver los extremos, ¿no? Aquí en el eje X vemos las diferentes texturas, arena hasta arcilla, y en el eje Y vamos a ver los porcentajes de agua en el suelo. En el caso de la arena, vemos que, bueno, ya sabemos que los poros son más grandes en la arena, pero tenemos una menor porosidad. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. En el caso de la arena, cuando estamos en un 0 a 5% de agua en el suelo, ahí estamos en punto de marchitez. Y ahí no más cerca, entre un 5 al 10%, este es cuando tenemos agua disponible. Pero cuando está por encima de esto, toda esta agua rápidamente percola, es un agua de gravedad. O sea, no es un agua que se aprovecha a largo tiempo, es un agua que pasa rápidamente y la raíz no le da tiempo de aprovechar. En el caso de la arcilla, tenemos que entre el 0 al 25%, cuando tenemos esa cantidad ese porcentaje de humedad, esa agua no es aprovechable, porque como tenemos tantos poros que son más pequeños que en el caso de la arena, toda esa agua está retenida de forma higroscópica. Tenemos más agua que en la arena, pero no puede ser aprovechada. Tenemos un punto de marchitamiento. Eso es lo contradictorio. Tenemos más agua, pero no puede ser aprovechada. ¿Cuándo sí puede ser aprovechable? Cuando tenemos agua disponible, cuando estamos con un porcentaje de agua en el suelo de entre 25 a 35%. Cuando estamos por encima de eso, ahí empezamos a tener lo que es capacidad de campo y también una saturación y un agua de gravedad, un agua que se puede perder, que se puede desperdiciar. Pero lo que sí podemos ver es que lo ideal sería tener un suelo tipo franco aquí en medio, donde tenemos un rango de porcentaje de agua en el suelo mayor, ¿no? Estamos desde más o menos un 5,5 hasta un 27% de agua. Cuando tenemos ese rango amplio, nosotros podemos aprovechar esa agua. Lo que no pasa en el caso de la arena y la arcilla, que son los extremos. Eso sería todo por hoy. Esa es la primera parte. Gracias.